Qué lindo es que podamos encontrarnos nuevamente para estudiar la palabra de Dios. Para mí es un grato privilegio poder estar frente al lente de esta cámara para exponer la palabra de Dios y compartirla con ustedes. Mi querido hermano y amigo, quiero brindarle una cordial y sincera bienvenida a nuestro ministerio. Bienvenido a Veracidad Adventista. Es un placer tenerle por aquí. Gracias por estar en nuestro ministerio, por compartir nuestros videos, por siempre estar pendiente del contenido que colgamos en este canal. Quiero por favor invitarle, si es la primera vez que usted está entrando aquí, no es una casualidad, así que por favor le pido que se suscriba a nuestro canal, que comparta nuestros videos y no vaya a olvidar colocar su petición de oración en la cajita de comentarios. Por favor, aquí en este canal nos encargamos de orar por cada una de las peticiones que usted coloca allí en la cajita de los comentarios. Yo personalmente leo todos los comentarios que las personas hacen porque todos son importantes para mí. Gracias a ustedes, gracias a Dios primeramente por supuesto, pero gracias también a ustedes es que este ministerio avanza, es que este ministerio existe, que este ministerio puede sacar videos todas las semanas. Así que bueno, hoy tenemos un tema muy interesante, es una pregunta que queremos responder con ayuda de Dios y con ayuda de su palabra, y es ¿por qué Jesucristo no ha venido? ¿Por qué Cristo no ha venido a buscarnos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el pueblo de Dios sigue todavía en esta tierra si llevamos tantos años predicando de que Cristo viene pronto y realmente Jesús no ha venido a buscarnos? ¿Por qué será? ¿Qué requisitos debemos tener nosotros para ir al cielo? ¿Cómo debe ser nuestra vida para poder ir al cielo? Muy bien, si usted quiere descubrir todas estas preguntas, pues entonces quédese con nosotros hasta el final del video para que pueda descubrirlo con ayuda de Dios primeramente y también con ayuda de su palabra. Así que bueno, vamos a orar, vamos a darle introducción al tema y no perdamos más tiempo y vamos a orar. Oremos, querido Dios y Padre, que estás en los cielos, la honra, la gloria y el poder sea para ti por siempre. Estamos agradecidos, Señor, contigo por la vida, por el don de la salud. Gracias porque nos tienes en este camino de verdad. Queremos pedir discernimiento, Señor. Queremos pedir, por favor, tu guía. Y queremos pedir tu autorización porque vamos a leer tu palabra, Señor. Y en esta hora, oh Dios, queremos suplicarte un corazón humilde también para que podamos entender, Señor, corazones y mentes espirituales necesitamos para poder entender tu mensaje en esta hora, Padre. Permite, Señor, que podamos compartir este mensaje con mucha gente y que las personas que vean este mensaje, Señor, puedan enriquecerse espiritualmente. Síguenos acompañando en el preciosísimo nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, como les dije hace un minuto, la pregunta es ¿por qué Jesucristo no ha venido si llevamos tantos años, si llevamos décadas incluso, predicando de que Cristo viene pronto, de que la venida de Cristo es inminente, de que la venida de Cristo está a las puertas? ¿Qué es lo que pasa? Muy bien, vamos a hablar un poco del Espíritu Santo, acerca de la obra que tiene el Espíritu Santo en la culminación de la obra de Dios en cada una de nuestras vidas. Y esto es algo supremamente importante, mi hermano. Por favor, yo quiero que usted busque su Biblia. Quiero que usted, si tiene internet también en su casa, si está viendo este video vía internet o si ya lo descargó, pero si tiene internet, que es lo más seguro que usted lo tenga, pues entonces también pendiente para que busque las citas del Espíritu de Profecía que voy a presentar en este sermón, para que usted pueda corroborar, pueda enriquecer este tema y por supuesto pueda corroborar de lo que yo estoy diciendo sea cierto. ¿Ok? Porque aquí no vamos a leer, no vamos a decir palabras propias, no vamos a decir pensamientos humanos, simplemente vamos a leer la Biblia y el Espíritu de Profecía. Entonces acompáñame a estudiar. Vamos a ir primeramente al libro de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Capítulo 3, versículo 18. Y antes de leer este texto bíblico, quiero comentarles que el Espíritu Santo tiene una parte fundamental en el mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel es el último mensaje que va a resonar por toda la tierra. Es el mensaje que va a culminar la obra de Dios. Y usted va a preguntar, hermano, ¿de dónde usted dice eso? ¿De dónde usted saca eso? Ya lo vamos a leer. Pero vamos antes a leer 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Dice lo siguiente: por tanto nosotros todos, escuche bien, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en su misma imagen por el Espíritu del Señor.
Esto quiere decir que si usted contempla a Cristo, que si usted contempla la vida de Cristo, si usted lo observa, lo estudia, lo analiza, lo contempla cada día, entonces usted y yo tenemos una promesa bíblica, que vamos a ser transformados de gloria en gloria en su misma imagen. Ahora, yo quiero que usted vea bien la última parte del texto. ¿Quién es el que hace esta obra? ¿La hace usted por estudiar la Biblia? ¿La hace usted por contemplar a Cristo? No, la obra la hace el Espíritu Santo mediante la contemplación a Cristo. Entonces dice, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Ezequiel capítulo 36, en el versículo 27, dice de la siguiente manera. Y pondré dentro de vosotros, ¿qué cosa? Mi espíritu, dice el Señor, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, cuando analizamos el texto bíblico de Ezequiel 36, 27, nos damos cuenta que el Señor va a poner su Santo Espíritu dentro de usted y dentro de mí. Es una promesa bíblica también. Va a poner su Espíritu dentro de nosotros. ¿Para qué? Para que ese Espíritu haga que nosotros andemos en sus estatutos y guardemos sus preceptos y lo pongamos por obra. Es decir, la obra del Espíritu Santo en la vida cristiana es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es la que hace, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, hace que nosotros guardemos los preceptos y que los pongamos por obra. Entonces fíjense la grande obra que tiene el Espíritu Santo en la culminación del mensaje en su vida y en la mía. Lo primero es que nos transforma en imagen y semejanza de Dios. Lo segundo es que nos ayuda a guardar los estatutos, nos ayuda a andar en la ley de Dios y nos ayuda a ponerla por obra. Eso es algo sumamente importante. Ahora, Hechos capítulo 2, versículo 38, dice lo siguiente. Hechos 2, 38. Escuche bien. Hechos 2, 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué cosa? Para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces fíjense ustedes que el Espíritu Santo juega un papel fundamental en nuestra vida y en nuestra obra, en la obra de Dios para la culminación de esta tierra. Por favor, no se despegue de este video, siga viendo porque esto se pone interesante. Ahora, Dios ha dado un mensaje de verdad presente en todas las etapas del mundo. Dios en cada etapa del mundo da un mensaje de verdad presente. Por ejemplo, en los tiempos de Noé se predicó un mensaje de verdad presente. ¿Cuál era el mensaje de verdad presente de los tiempos de Noé? ¿Cuál era? Que se arrepintieran de sus pecados, que se arrepintieran de su manera de vivir, que era muy mala, ¿verdad? Y que entrasen al arca porque Dios iba a destruir el mundo con un diluvio. Pero Dios había hecho provisión para que todos se salvaran y se arrepintieran. Ese era el mensaje de verdad presente en los días de Noé. Que se arrepintieran y que por favor todos entraran al arca. Ahora, en la época de Juan el Bautista, en la época de Jesús, estaba Juan el Bautista y había un mensaje de verdad presente. ¿Y qué era? Arrepiéntanse y bautícense para perdón de sus pecados. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces fíjense que en cada etapa del mundo hay un mensaje de verdad presente. ¿Qué es la verdad presente? Es un mensaje para el tiempo actual en el cual estamos viviendo. Esto es importante entenderlo porque usted y yo estamos viviendo en un mundo que está dentro de un contexto final. Estamos viviendo las últimas etapas, las últimas horas, los últimos días de la etapa final de la historia de este mundo. Por eso es importante que usted lo entienda y que yo también lo entienda y que en esta etapa va a haber un mensaje de verdad presente que nosotros debemos predicar como cristianos. Ahora la pregunta es, ¿qué mensaje es ese tan importante y tan urgente? Es el mensaje que se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Vamos a leerlos. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Dice el texto bíblico. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí encontramos en este texto bíblico el mensaje de los tres ángeles. ¿Saben ustedes que el mensaje del tercer ángel es el mensaje urgente que va a culminar la obra de Dios en esta tierra? Si usted no lo sabe, lo vamos a leer en un momento, por favor, quédese con nosotros. Dice, y vi volar por en medio del cielo a otro ángel. La palabra volar significa que es urgente. El ángel es el mensajero, por supuesto que sí. ¿Y qué mensaje tenía este mensajero que va volando? Porque es un mensaje urgente que hay que dar al mundo. Tenía el evangelio eterno.
¿Para predicarlo a quiénes? A todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es decir, todas las personas del mundo necesitan escuchar el mensaje de los tres ángeles, o el mensaje del tercer ángel en este caso, ¿verdad que sí? Es un mensaje urgente que necesitamos predicar, y ya usted y yo sabemos que el mensaje del tercer ángel es el mensaje de la justicia de Cristo, la justificación por la fe. El mensaje de la justicia de Cristo es el evangelio eterno en verdad, verdad. Así que debemos predicar este mensaje con urgencia a todo el mundo, ¿ok? Evento de los últimos días, en la página 172, dice lo siguiente. Evento de los últimos días, página 172, dice lo siguiente. El mensaje de la justicia de Cristo, escuche bien, el mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo de la tierra hasta el otro, para preparar el camino del Señor. Es decir, va a ser el último mensaje que se va a predicar al mundo, porque eso es lo que va a preparar el camino para la venida del Señor. Esta es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel. ¿Se están dando cuenta por qué yo lo digo? Porque el Espíritu de Profecía así lo dice. La pluma inspirada lo dice así. El último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria en su vida y carácter. Han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. Entonces, ¿se acuerda el versículo que leímos en 2 Corintios 3:18? Que somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen como por la obra del Espíritu Santo. Ok, entonces necesitamos nosotros demostrar con nuestra vida, predicar con nuestro testimonio, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de actuar y de hablar, el mensaje del tercer ángel y de la justicia de Cristo. Primero que nada, el mensaje debe transformar nuestra vida. ¿Y quién hace esa transformación? El Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo hace un papel fundamental, mis hermanos. Ahora, para poder dar este mensaje con gran poder y que tenga resultado, necesitamos un poder especial. Usted y yo no tenemos ningún tipo de poder para convencer a nadie, ni para predicar este mensaje a voz en cuello como se necesita predicar. Por eso necesitamos la ayuda de alguien. ¿Y de quién es? Es la ayuda del Espíritu Santo, el poder del Espíritu de Dios. Ahora, hay un término para hablar del Espíritu Santo en el ámbito cristiano, nosotros como adventistas lo utilizamos también, que se usa para hablar del Espíritu Santo, y es la lluvia temprana y la lluvia tardía. Esto es importantísimo, mis hermanos, y quiero que ustedes lo vean por qué. Los términos lluvia temprana y tardía son términos del ciclo de la cosecha de Israel, en Israel. La lluvia temprana caía en el otoño, la lluvia temprana. ¿Y para qué servía la lluvia temprana? Para germinar la semilla y permitir que brotaran las primeras hojas. La lluvia tardía, entonces, caía en primavera para madurar la cosecha. Es decir, la lluvia tardía, en todo ese lapso de otoño a primavera, crecía la planta, y la última lluvia que le caía en la primavera era para madurar el fruto y estar listo para la cosecha. Entonces, esto describe la obra del Espíritu Santo para la proclamación del Evangelio. Como la lluvia temprana fue dada en tiempos de derramamiento del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico, en el Pentecostés, entonces, para hacer crecer la semilla preciosa, así la lluvia tardía será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha. Entonces, aquí vamos entrando un poquito en el tema ya profundo de por qué Cristo no ha venido. Y el punto clave es que no tenemos el Espíritu Santo. Y usted dice, bueno, mi hermano, ¿pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Espera un momentico y ya se va a dar cuenta por qué Jesucristo no ha venido todavía por su pueblo. ¿Y qué papel juega el Espíritu Santo en todo esto? Miremos un ejemplo de lo que sucedió en el pasado. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 13. Vamos a leer. Cuando llegó el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 13, estaban todos unánimes, escúchese, unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Escuche bien. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud, y estaban confundidos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua.
estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos los que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar en cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medas, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estaban todos atónitos, sorprendidos, perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto o están borrachos. Ahora fíjense ustedes que cuando el pueblo de Dios en aquel momento, en el día del Pentecostés, tuvo la bendición de recibir la lluvia temprana, el refrigerio del Espíritu Santo, allí todos estaban unánimes. ¿Cómo estaban? Unánimes. Y ahorita vamos a ver las características que necesita el pueblo de Dios en la etapa final para poder recibir la lluvia tardía. Porque si no, no lo podemos recibir. Y si no recibimos la lluvia tardía, pues entonces ¿cómo se llama? El clímax de la obra de Dios en la vida del ser humano no puede ser completado. Entonces fíjense esto, en el versículo 37 dice algo interesante. Después que las personas, algunas dijeron que estaban borrachos, Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo, escuche bien, lleno del Espíritu Santo, y mire cómo dice. El apóstol Pedro, les voy a hablar en contexto, el apóstol Pedro se levanta a hablar de Cristo crucificado, de la justificación por la fe. Cuando usted lee allí el texto bíblico, se da cuenta que Pedro se levanta a hablar de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo, de la esperanza que tenemos usted y yo como cristianos, y allí hace un sermón bastante interesante. Cuando Pedro termina de hablar esto, viene el versículo 37 y dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles y a los varones y hermanos: ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Escuche esta declaración. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Qué impresionante esta predicación del apóstol Pedro. ¿Cuántas personas se añadieron a la iglesia de Dios? 3,000 personas. Y todo esto fue en un solo sermón. Ahora, fíjese usted la diferencia que hay en predicar el evangelio sin el Espíritu Santo, tiene frutos, pero con el Espíritu Santo tiene un poder impresionante, un poder que usted y yo no podemos explicar, un poder que lamentablemente la iglesia no ha experimentado todavía. ¿Por qué? Porque no estamos llenos del Espíritu Santo, no hemos recibido el refrigerio de la lluvia tardía. Por eso nosotros necesitamos el Espíritu Santo para poder culminar la obra en esta tierra. Fíjense lo que dice el capítulo del libro Hechos de los Apóstoles, página 29 y 30. Libro Hechos de los Apóstoles, página 29 y 30. Fíjense cómo dice comentando este hecho. Fíjense las características importantes que tenía el pueblo de Dios en aquel momento para recibir la lluvia temprana. Escuche bien. Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, ¿qué hicieron? Humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento, confesaron su incredulidad al recordar las palabras que Cristo les había hablado antes de su muerte, entendieron más plenamente su significado. Fueron traídas de nuevo a su memoria verdades que habían olvidado y las repetían unos a otros. Se reprocharon a sí mismos el haber comprendido tan mal al Salvador. Como en procesión pasó delante de ellos una escena tras otra de su maravillosa vida. Estos días de preparación fueron días de profundo escudriñamiento del corazón. Fíjense, las características. Humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento. Primero, estos días de preparación fueron días de profundo escudriñamiento del corazón. Se escudriñaron sus propios corazones, entraron y encuentran con Dios para poder estar con su corazón en paz. Los discípulos sentían su necesidad espiritual, es decir, sentían en aquel momento la necesidad de una ayuda para poder resistir, para poder predicar el Evangelio de Dios. Y clamaban, escuche bien, clamaban al Señor por la santa unción que los había de ser idóneos para la obra de salvar almas.
¡Wow! Los apóstoles, las personas que estaban en aquel momento, clamaban a Jesucristo por la santa promesa del Espíritu Santo, por la santa unción, que los iba a hacer actos para la obra de salvar almas. Ahora pregunto, ¿cuántas características tiene la iglesia adventista hoy? ¿Será que todos tenemos un mismo sentir? ¿Será que todos estamos teniendo un escudriñamiento de corazón? ¿Será que todos estamos sintiendo esa necesidad espiritual que debemos tener? ¿Será que estamos rogando al Señor por su promesa del Espíritu Santo? Mis hermanos, mientras que usted y yo estemos en un sentir, pero la iglesia esté en otro, Cristo no va a venir por su pueblo. La iglesia, el remanente de Dios, debe estar en un mismo sentir, debe estar con escudriñamiento de corazón, debe estar con arrepentimiento sincero, debe estar humillado, debe estar necesitando. Debe estar reconociendo su necesidad espiritual y, por supuesto, clamando al Señor fervientemente. ¿Para qué? Para recibir la bendición de la lluvia tardía. Dice el texto, ellos comprendían que el Evangelio había de proclamarse al mundo y demandaban el poder que Cristo había prometido. Ellos sabían que para la proclamación del Evangelio a todo el mundo, necesitaban la ayuda que Cristo había prometido, el don del Espíritu Santo. Ahora, para nosotros poder dar ese fuerte pregón y poder que el Evangelio sea predicado hasta el último rincón de la tierra, necesitamos el Espíritu Santo. Y hermano Israel, ¿por qué usted hace tanto énfasis en el Espíritu Santo, el Espíritu Santo? Ya va a ver usted lo que dice estas citas. Ya van a ver. Zacarías, capítulo 10, versículo 1, dice lo siguiente. En aquel momento, el Señor había hecho una promesa para sus discípulos, para las personas que creían en Él, y era que Él iba a mandar un consolador, que Él les iba a mandar la ayuda idónea para salvar almas y para predicar el Evangelio como el Señor se los había mandado. Y el Señor para este tiempo promete también que va a derramar su lluvia tardía. Miren lo que dice el libro de Zacarías, capítulo 10, versículo 1. Zacarías capítulo 10 versículo 1. Pedid a Jehová lluvia. Pedid a Jehová ¿qué cosa? Lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo de cada uno. El Señor Jesús, Cristo, promete, Dios promete que te va a dar la lluvia tardía, mis hermanos, pero tienes que pedírsela a Jehová. Y el Señor dice que si tú te la pides, te la dará en abundancia. Lluvia tardía en abundancia. ¿Y qué representa la lluvia tardía? El refrigerio del Espíritu Santo para que tengas poder para salvar almas y predicar el Evangelio del reino a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ya vamos finalizando con esta cita. Esta cita es un poco larga, pero finalizamos con esta cita. Escuche bien, ¿por qué razón necesitamos el Espíritu Santo? ¿Por qué razón necesitamos la lluvia tardía hoy, señores? Ya ustedes van a ver. Evento de los últimos días, página 157. Miren lo que dice esta declaración súper interesante. Así como el rocío y la lluvia caen al principio para que la semilla germine y luego para que la cosecha madure, se da, escuche bien esta declaración, se da el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que lleve a cabo a través de sus etapas el proceso del crecimiento espiritual. Es decir, el Espíritu Santo es quien hace crecer su vida espiritualmente. No es por su propio esfuerzo, no es por su propio medio, es por la ayuda de Cristo a través de su Santo Espíritu. Escuche bien lo que dice. La maduración del grano representa la terminación, escuche bien, representa la terminación de la obra de la gracia de Dios en el alma. Es decir, la terminación de la obra de Dios en su vida. Y si Dios termina su obra en tu vida, quiere decir que estás listo para ir al cielo, para la traslación. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Debemos clamar a Dios por el Espíritu Santo. Mediante el poder, escucha esta declaración, mediante el poder del Espíritu Santo se ha de perfeccionar el carácter, la moral, mediante la obra del Espíritu Santo se ha de perfeccionar en el carácter la imagen moral de Dios. Segunda de Corintios 3:18. Somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen. ¿Por la obra de quién?
Del Espíritu Santo. Entonces pregunto, ¿necesita usted del Espíritu Santo? Por supuesto. ¿Necesito yo el Espíritu Santo? Por supuesto. ¿Por qué? Porque cuando se perfecciona en el carácter la imagen de Dios, usted está listo para ir al cielo. Entonces la pregunta del millón es, ¿por qué Cristo no ha venido? Primero, porque no tenemos el Espíritu Santo. No hemos recibido la lluvia tardía. Segundo, no se ha completado su obra en nuestra vida. Tercero, recuerden que Cristo dijo que iba a venir a buscarse a sí mismo. Cristo no va a venir por un pueblo rebelde, por un pueblo manchado, por un pueblo pecador. Cristo va a venir por un pueblo puro, sin mancha, apartado del mal, que sepa discernir de lo bueno y de lo malo. Por eso Cristo no ha venido, mis hermanos, porque el pueblo de Dios no se encuentra preparado para ir al cielo. Qué tremendo. Finaliza el texto, la cita, dice, debemos ser totalmente transformados a la semejanza de Cristo. Evento de los últimos días, página 92, dice lo siguiente. En ningún momento de nuestra experiencia podemos prescindir de la ayuda que nos capacitó para comenzar. Las bendiciones recibidas en ocasión de la lluvia temprana no son necesarias hasta el mismo fin, son necesarias. Al buscar a Dios para que nos conceda el Espíritu Santo, escuche, Él producirá en nosotros. ¿Cuándo va a producir en nosotros? Cuando nosotros busquemos a Dios para que nos conceda el Espíritu Santo. ¿Qué va a producir en nosotros? Mansedumbre y humildad de mente y una consciente dependencia de Dios con respecto a la lluvia tardía que trae perfección. Es decir, cuando usted por medio del Espíritu Santo logre tener mansedumbre, humildad, dependencia de Dios y perfección, entonces usted está listo para que Cristo venga y lo busque para llevarlo en las nubes de los cielos. Qué impresionante, mis hermanos. El Espíritu Santo, escuche bien esta declaración, el Espíritu Santo busca morar en cada alma. El Espíritu Santo desea morar en su vida. El Espíritu Santo desea derramarse en su vida por completo. Si se le da la bienvenida como un huésped honrado, los que lo reciban serán hechos completos en Cristo. La buena obra que ha sido comenzada, entonces será terminada. Por eso necesitamos el Espíritu Santo, porque es el ente fundamental para terminar la obra que Cristo ha empezado en nuestra vida, para poder lograr la perfección de carácter, para poder lograr la transformación completa a imagen y semejanza de Cristo. Escuche esto. Pensamientos santos, afectos celestiales y acciones semejantes a la de Cristo reemplazarán los pensamientos impuros, los sentimientos perversos y los actos rebeldes. Gloria a Dios. Bendito sea el Padre por esto. Gloria al cielo, mis hermanos. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Repito. Pensamientos santos. ¿Quiere usted tener pensamientos santos? Afectos celestiales. ¿Quiere usted tener afectos celestiales? Acciones semejantes a las de Cristo. ¿Quiere usted tener acciones semejantes a las de Cristo? Dice aquí, reemplazarán los pensamientos impuros, los sentimientos perversos y los actos rebeldes. Deberíamos orar tan fervientemente por el descenso del Espíritu Santo como los discípulos oraron en el día del Pentecostés. Por eso ellos tuvieron el privilegio de recibir la lluvia temprana. ¿Por qué no hemos recibido el Espíritu Santo nosotros? Porque no oramos pidiendo el Espíritu Santo. Si ellos, o sea, los discípulos, lo necesitaban en aquel día, nosotros lo necesitamos más hoy en día. Escuche bien cómo termina la cita. No estamos suficientemente dispuestos a importunar al Señor con nuestras peticiones y pedirle el don del Espíritu Santo. Escuche qué es lo que quiere Dios. El Señor quiere que lo importunemos con este asunto. Quiere que insistamos con nuestras peticiones ante el trono. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted, mi querido hermano y amigo? Ore a Dios, arrepiéntase de sus pecados, pídale a Dios el derramamiento del Espíritu Santo para que de esa forma la obra de Dios pueda ser completada en su vida. Evento de los últimos días, página 92. ¿Se da cuenta usted la importancia que tiene el Espíritu Santo en la obra del tercer ángel y el mensaje final que va a culminar la historia de este mundo? Por eso Cristo no ha venido, mis hermanos. Porque Cristo, vuelvo y repito, no va a venir por un pueblo manchado,
no va a venir por un pueblo pecador, no va a venir por un pueblo que esté conformado al mundo. Dios va a venir por un pueblo santo, por un pueblo puro, por un pueblo sin mancha, por un pueblo apartado del pecado, por un pueblo que refleje el carácter de Cristo. El Señor va a venir por un pueblo que se parezca a Él, que cuando Él venga se vea a sí mismo reflejado. ¿Estamos listos para orar a Dios por el Espíritu Santo? Entonces acompáñame a orar. Padre bendito y santo que estás en los cielos, la honra, la gloria, el poder, el crédito y el honor sean para ti por siempre, oh Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias por esta promesa. Queremos recibir el don del Espíritu Santo, Señor. Queremos recibirte. Ayúdanos, Padre Santo. Derrama, cumple tu promesa en nuestra vida, oh Dios. En el nombre de Jesucristo te suplicamos que derrames tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, Señor, para que la obra de tu mensaje, para que tu obra pueda ser terminada en cada una de nuestra vida y podamos reflejarte, Señor, podamos ser mansos, humildes, podamos tener obras como tú, Señor, y podamos ser perfectos en Cristo, para que de esa forma, cuando tú vengas pronto, Señor, a buscarnos, podamos parecernos a ti, oh Dios. Muchas gracias por escucharnos. Te lo suplicamos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Por favor, no se olviden de suscribirse si no lo han hecho hasta ahora. Vaya ahora mismo a suscribirse, hunda la campanita de notificaciones y dígale a todas para que cuando yo monte un video usted pueda enterarse del contenido que montamos aquí, que es bastante interesante, de crecimiento espiritual. Dios le bendiga y le guarde. No se olvide de colocar sus peticiones de oración en la caja de comentarios y espero que nos veamos pronto en otra oportunidad. Chao, chao.